Bueno, vamos a repetirlo 3 veces, hermanos, 3 veces en todos y ahorita va a ver que se lo va a aprender fácilmente. Dice Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:55. Una vez más, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:55. Una vez más, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos. Ahora mire, hermano, este Esteban era uno de los diáconos en la iglesia de Jerusalén y él fue apedreado, pero antes de morir lapidado, dice la Biblia que él puso sus ojos en el cielo y vio a Jesús, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, aquí ya Jesús había resucitado, hermanos, ya había muerto en la cruz, lógicamente, había sido sepultado y al tercer día había resucitado de entre los muertos y ya había ascendido al cielo. Hechos capítulo 1 nos habla de la ascensión de Cristo a la presencia de Dios otra vez, de donde había venido 33 años antes, más o menos aproximadamente, y ahora Esteban lo ve y Jesús sigue allí, hermanos. Ahora, la Biblia dice que Jesús desde ahí intercede por todos nosotros. Amén. Intercede por todos nosotros. Y qué bendición es saber que Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí nada más dice que estaba a la diestra de Dios, pero Jesús está sentado en su trono. Él regresó a su trono que ocupaba antes de venir a nacer en Belén de Judea. Y hermanos, ahí está sentado en el trono de Dios, a la mano derecha de Dios. Y desde ahí, dice la Biblia, intercede por usted, pide a favor de usted y a favor de mí. Y también es nuestro abogado delante de Dios el Padre. ¿Quién se aprendió el texto, hermanos? A ver, ahorita que ya lo captó, ya se le quedó. Ahora sí, hermano Martín. ¿No? Bueno, ahorita vemos a ver si se le queda. Ok. En el cielo. Que estaba a la diestra de Dios. Ok, no, pues ya casi ya lo dominó. Está bien, hermano. ¿Quién más, hermano? Que intente decirlo, pues. Ahora sí, hermano Ángeles. ¿Dijo gracia o dijo gloria? Gracia, bueno, es gloria. Es gloria. ¿Qué versión trae, hermano? ¿Los testigos o qué? No se crea. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más me lo puede decir? Hermana Marisela. Ajá. Ok, Hechos 7:55. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Quién más, hermanos? ¿Hermana Guadalupe? ¿Se lo aprendió? Muy bien. ¿Nadie más, hermanos? ¿Lo repetimos otra vez? Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:55. Si no se lo aprende aquí, hermano, apréndaselo en casa. Este texto está muy bonito
para que usted lo sume a su repertorio que ya tiene de textos memorizados. Bueno, el propósito de esta lección, hermanos, en esta mañana es que como cristianos sepamos que debemos sacrificarnos todos los días por Cristo. Esteban, hermano, fue lapidado y él dio su vida por Cristo. Pero como cristianos nosotros cada día debemos morir a nuestra propia carne y sacrificarnos para Cristo. En este capítulo, el capítulo 7 del libro de los Hechos, aprenderemos una de las lecciones más necesarias para nosotros como cristianos, como hijos de Dios en estos tiempos. Aprenderemos que Esteban murió mucho antes de que él fuera apedreado en las afueras de Jerusalén, y que por esta razón no tuvo ninguna palabra de queja o maldición contra las pesadas piedras que cayeron sobre su cuerpo. Esteban ya había muerto mucho antes. De hecho, bueno, Pablo dice por ahí un versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Esteban no tenía ese versículo, nosotros sí lo tenemos ya, pero probablemente Esteban tenía otro versículo en mente. Y vaya usted a Mateo 10:39 y vea el texto al que le estoy haciendo referencia. Mateo 10:39, veamos qué dice ahí, por favor, la palabra del Señor. ¿Alguien lo puede leer? El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ok, probablemente Esteban sabía ese versículo de memoria, o hermanos, o lo había escuchado por ahí, que alguien había predicado o enseñado acerca de ese versículo. Pero lo cierto es, hermanos, que algo había en el corazón de este siervo de Dios, de tal forma que él, hermanos, no tuvo ningún problema, hermanos, en aceptar el ser apedreado por la causa de Cristo. Realmente Esteban lo apedrearon por ser cristiano. Esa es la única razón, hermano, por la que lo apedrearon las autoridades religiosas de aquellos tiempos. Lo sacaron fuera de la ciudad de Jerusalén y allí lo apedrearon. Entonces vamos a entrar aquí. Punto número 1, Esteban y su mensaje. Miren lo que Esteban está predicando ahí. Vamos a Hechos 7. Dice el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote dijo: entonces, ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los... Bueno, empieza Esteban, hermanos, a relatar la historia, hermanos, la historia del pueblo de Israel desde sus inicios. El mensaje de Esteban fue un resumen de la historia de Israel. No la relató toda completamente, con lujo de detalles, pero sí relata Esteban gran parte de la historia del pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, al estudiar el mensaje que Esteban predicó en aquella ocasión delante del concilio, nos damos cuenta de que Esteban hizo un resumen de casi toda la historia del pueblo judío, mencionando a cada uno de los grandes personajes del pasado, como Abraham. Aquí miramos ya que menciona a Abraham, pero también Esteban menciona a Isaac, a Jacob, José, Moisés, Josué, David y el rey Salomón. ¿Y por qué Esteban les da toda esta historia, siendo que los que lo apedrearon ya sabían esta historia? Bueno, el mensaje de Esteban, al relatar toda esta historia del pueblo judío, fue para acusar a esta gente de que ellos siempre habían rechazado a Dios. Siempre. Y realmente, hermanos, no hay una... Bueno, sí hay en la Biblia. Yo sé que hay partes donde el pueblo pues recibía el mensaje y pues parecía que se enderezaban y iban a caminar bien, pero luego se desviaban y se iban tras los baales, se iban tras los ídolos, se iban tras el pecado,
Y Esteban es lo que les está recordando aquí, que ellos, este pueblo judío, siempre habían rechazado al Mesías. Primero miren el verso 35, si va conmigo al verso 35, les dice que rechazaron a Moisés y lógicamente pues el mensaje que Dios traía a través de Moisés. ¿Qué dice el verso 35, hermanos? ¿Alguien lo puede leer? Ok, ¿se acuerda usted cuando Moisés, hermanos, mata a un egipcio y luego al siguiente día reprende a dos israelitas que estaban discutiendo por ahí algo, y uno de ellos le dice: ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Dice: ¿quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Ahora, Moisés había matado a un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo, y Moisés mató al egipcio y lo escondió en la arena. Dijo: ya nadie se dio cuenta aquí, pero alguien lo miró, y ese que lo miró ahora le reclama, y es ahí donde rechaza. Ahora, Moisés sabía que Dios lo iba a usar a él como libertador de su pueblo, pero el pueblo no lo entendía, y Esteban aquí está recordándoles ese evento donde rechazan a Moisés, para darles a entender que ellos siempre habían rechazado a Dios y el mensaje de Dios a través de sus siervos. En segundo lugar, rechazaron también a todos los profetas. Verso 52, miren lo que dice ahí. Alguien que lea por favor el 52. Ándele, ahí está. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y hermanos, eso no podían refutarlo, porque ellos sabían la historia de los profetas, sabían que aún el pueblo judío había maltratado, por ejemplo, a Isaías lo metieron en un tronco hueco y lo partieron por la mitad con una sierra manual. A ese profeta Isaías, a Jeremías lo metieron en una cisterna ahí entre el lodo. Y hermanos, bueno, total, y todo porque los profetas les profetizaban la verdad, la realidad de lo que iba a suceder si no se arrepentían, y por eso los maltrataban, porque el pueblo no quería escuchar la verdad, querían que los profetas les hablaran lo que ellos querían escuchar. Y hermanos, ¿cuántas personas hoy también hay así, verdad? En los cristianos, ¿cuánta gente hay así? Que quieren oír algo que los levante, y es que eso no me anima, y que el que soy pecador no me anima. Pues es la realidad, hermanos. Si nosotros le fallamos al Señor, somos pecadores, y la realidad es, si no nos arrepentimos del pecado, un día vamos a morir, vamos a ir al infierno. Esa es la realidad, hermano. No podemos nosotros decirle mentiras cuando la Biblia dice lo contrario. Entonces aquí Esteban está diciéndoles que ellos habían rechazado a los profetas y los habían matado. En tercer lugar, rechazaron el trabajo del Espíritu Santo sobre sus propias vidas y rechazaron la palabra de Dios también. Mire el verso 51 y 53. ¿Qué dice el 51, hermanos? ¿Alguien lo puede leer? Qué tremendo. Dice usted, la palabra vosotros es ustedes. Dice: ustedes resistís siempre al Espíritu Santo. Qué dura bofetada. Y luego el verso 53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vámonos. ¿Cómo entonces no iban a crujir los dientes contra Esteban? Versículo número 54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban, contra él. Pero hermanos, Esteban estaba diciendo la pura verdad.
el mensaje de Esteban hizo referencia también a la venida de Cristo. En el verso 37, si usted regresa ahí por favor y lo lee, el verso 37, ¿qué dice, hermanos? Ajá, este Moisés el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vosotros. Y esa vez que Moisés lo dijo en Deuteronomio 18, 15 al 18, se estaba refiriendo al Señor Jesucristo como el profeta que el Señor levantaría de entre el pueblo de Israel. Porque Jesucristo fue eso, Jesucristo también fue profeta, fue maestro, fue profeta, fue sumo sacerdote, fue todo, fue hasta el Salvador de nosotros. Entonces Esteban estaba hablando sobre la venida de Cristo, y aunque principalmente el mensaje de Esteban era para acusarlos por todos sus pecados, Esteban no dejó de mencionar al Mesías que habría de venir, según lo predijo Moisés: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y lógicamente se refería Moisés al Señor Jesucristo. Número 2, hermanos, número 2, Esteban es apedreado. Bueno, Esteban predica, Esteban les menciona tantas y tantas cosas. Yo espero que usted haya leído el capítulo 7 en su casa, porque hay textos que no vamos a leer esta mañana. El capítulo 7 es muy extenso, entonces los vamos a omitir. Pero básicamente, hermanos, esto es lo que contiene el mensaje de Esteban. Les hace un recuento de toda la historia del pueblo de Israel para enseñarles que ellos siempre habían sido rebeldes al mensaje de Dios. Hablando de los que lo iban a apedrear, hablando de el sumo sacerdote y sus soldados y toda la gente que participó en este linchamiento de Esteban. Y el mensaje de Esteban que él les predica tiene que ver exactamente con eso, de enseñarles y mostrarles bíblicamente que ellos eran un pueblo rebelde, un pueblo duro de cerviz, un pueblo difícil, un pueblo que siempre habían rechazado a Dios. Ahora Esteban él sabía que se iba a morir, pero él dijo: antes de que me muera, les voy a decir sus verdades. Y es lo que hace en el capítulo 7. Antes de morir les predica y les dice lo que estaban haciendo mal. Bueno, pasamos al punto número 2. Esteban es apedreado, versos 54 al 60. Ahí tenemos a Esteban apedreado. Dice la Biblia que esta gente, en el verso 54 que ya leíamos, crujían contra él los dientes, rechinaban contra él los dientes, apretaban los dientes de ira, de coraje, de odio contra Esteban, y sobre todo al mensaje de Esteban y lo que Esteban les estaba diciendo. Pero verso 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, el texto que ya intentábamos aprender, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, hermanos. Y qué bendiciones. Mire, dicen, hermano, yo no sé, porque no me he muerto, pero yo no sé si esto sea así, pero dicen que cuando una persona muere, unos instantes antes de morir, ve el lugar a donde va a llegar. Le digo, yo no sé si sea cierto, porque no me he muerto nunca y no quiero todavía morirme, por supuesto. Pero hermanos, esto es lo que dicen las personas que han estado en el lecho de muerte con personas tanto inconversas como cristianas, que segundos antes de morir la persona, por ejemplo, si es cristiana, puede morir con una sonrisa en su cara, porque supuestamente está mirando el lugar a donde va a llegar. Bueno, si esto es cierto, entonces por eso es que Esteban ve el lugar a donde él va a llegar. Ve a Jesús, ve la gloria de Dios y ve a Jesús que está sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos. Ahora, no creo que Esteban hubiera estado mintiendo. Esteban era un hombre cristiano.
Era un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Por eso es que lo eligieron desde un principio para que fuera diácono en la iglesia de Jerusalén. Amén. Entonces era un hombre de buen testimonio, un hombre humilde, un hombre conocedor de la palabra de Dios y sobre todo un hombre controlado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que creo que Esteban no estaba mintiendo cuando él dijo: "He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios o a la mano derecha de Dios". Y ese Hijo del Hombre no era otro más que el Señor Jesucristo. ¿Ok, hermanos? Dice el verso 57: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, se fueron todos contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Que cuando no se quiere, hermanos, reconocer que se está mal, lo que optamos mejor es por crucificar al que nos está diciendo la verdad. Siempre, hermanos, que presentamos la palabra de Dios con verdad y valor, habrá quien la acepte, lógicamente, y prueba de eso estamos aquí nosotros reunidos, que aceptamos la palabra de Dios, hermanos, y hemos aceptado el mensaje de Dios, por más duro que sea. Y hermanos, yo he estado sentado donde usted está sentado también, y también a mí me han predicado, y a veces piensa uno, es que es bien duro lo que se dice, pero es la palabra de Dios. Por eso cada uno tenemos una Biblia, amén, hermanos, para comprobar que lo que se nos está diciendo es verdad. Entonces, qué bendición que podemos tener una Biblia. Siempre que presentamos la palabra de Dios con veracidad y valor, habrá quien la acepte y habrá quien la rechace también, hermanos. Amén, hermano. Eso no falla. Siempre hay nada más dos clases de personas en este mundo: los que aceptan el mensaje de Dios y los que lo rechazan. Nada más. Amén. Hay dos clases de gente nada más. Ahora, así fue en el caso de este siervo de Dios, de Esteban. Algunos aceptaron la palabra de Dios, otros la rechazaron. Lo que Esteban quería era que todo Israel se convirtiera de sus pecados y aceptaran a Cristo, pero lamentablemente no fue así. Ahora, yo le aseguro que muchas de estas personas, bueno, aquí hay uno que sí no le aseguro, porque eso sí la Biblia lo dice: Saulo de Tarso. Cuando esta gente apedreaba a Esteban, pusieron sus ropas para que nada les estorbara para agarrar las piedras. Pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba Saulo en la bola, apedreando a Esteban. Ahora, en el capítulo 9 vemos que Saulo se convierte a Cristo. Yo no dudo, hermanos, que muchos de estos sacerdotes y personas que estaban ahí viendo cómo moría Esteban, posteriormente llegaron a los pies de Cristo. Pero en ese momento, pues sí agarraron piedras y las dejaron caer en el cuerpo del diácono Esteban. Así es siempre, hermano. Unos aceptan la palabra de Dios, otros la rechazan. Esteban, hermanos, había muerto mucho antes de que lo apedrearan. Ya lo habíamos visto en la introducción. Pero mire el verso 55. ¿Alguien lo puede leer, el 55, por favor? Ok. Entonces, Esteban, hermanos, ya había muerto mucho antes de que lo apedrearan. Insistentemente se nos dice en la palabra de Dios, que es la Biblia, que Esteban, hermanos, tenía una característica muy distintiva. Esteban era lleno del Espíritu Santo. La palabra lleno del Espíritu Santo significa controlado o controlados por el Espíritu Santo. Y Esteban era ese tipo de cristianos que estaba controlado por el Espíritu Santo. Esteban no hacía nada que el Espíritu Santo no lo dejara hacer. Por eso es que él no maldijo a los que le apedreaban. Por eso es que él no huyó de sus verdugos. Por eso es que él no dijo ninguna palabra de grosera contra esta gente.
Insistentemente se nos dice entonces que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos pueda llenar, necesitamos crucificarnos a nosotros mismos, como dice Gálatas 2:20. ¿Usted puede ir a Gálatas 2:20, por favor, y checar eso? Gálatas 2:20. Ok, ahí está, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice ahí el apóstol Pablo. También 1 Corintios 15:31. Vaya ahí, por favor, hermanos. 1 Corintios 15:31 y vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Muy bien, ahí está, hermano. Cada día muero, dijo el apóstol Pablo, por Cristo. Esto es lo que hizo Esteban. La razón por la cual no le fue tan difícil aceptar su muerte, porque Esteban ya estaba crucificado. Esteban ya estaba muerto antes de que la primera piedra lo tocara. Muerto al pecado y vivo para Dios. Ahora, esta es una grande, hermanos, una grande lección que todos los cristianos necesitamos aprender. Romanos 12:1 nos dice que Dios quiere sacrificios vivos. Esa es la vida, esa fue la vida de este primer gran mártir cristiano, un sacrificio vivo. Ok, entonces es lo que podemos aprender ahí de Esteban, hermanos. Esteban fue un sacrificio vivo de lo que el Señor, como el Señor quiere que seamos cada cristiano. Amén, hermanos. Bueno, vamos a seguir aprendiendo el versículo. Isa, nos diriges un himno, por favor.